Buenos días, yo les voy a hablar acerca de la transferencia horizontal de genes en bacterias. Mi nombre es Cintia Campos. Empezando con los elementos del genoma bacteriano, este está compuesto por elementos replicativos autónomos, los cuales son el cromosoma, los plásmidos y los bacteriófagos. En cuanto al cromosoma bacteriano, se ha visto que muchas especies bacterianas poseen un único cromosoma, que se encuentra súper enrollado. Aunque hay varias que poseen dos cromosomas en general, uno de mayor tamaño que otro. Se encuentran en el citoplasma, anclados en la membrana citoplasmática, en una zona que se denomina nucleoide, y la mayoría de los cromosomas bacterianos son circulares, si bien existen algunos ejemplos de cromosomas lineales, como por ejemplo el de Borrelia burgdorferi, y su tamaño puede variar desde los 160.000 pares de bases en la bacteria endosimbionte, Carsonella rudi, a 12.2 millones de pares de bases en las bacterias que vive en el suelo como Sorangium celulosum. Por otra parte, los plásmidos son elementos de ADN doble cadena extracromosomales, circulares o lineales, que se replican independientemente del cromosoma bacteriano. Su tamaño también varía desde 1 a 250 kilobases. La cantidad de los plásmidos depende del tipo al que pertenezcan y pueden haber desde una sola copia hasta algunos cientos por bacteria. Estos en general no contienen información esencial, sino que confieren ventajas al hospedador en condiciones de crecimiento determinadas. El ejemplo más común es el de los plásmidos que contienen genes de resistencia a un determinado antibiótico, de manera que el plásmido únicamente supondrá una ventaja en presencia de ese antibiótico. También son muy importantes los plásmidos que codifican mecanismos de virulencia, tal como el caso de Anthrax, en el cual todos los determinantes de la patogenicidad se encuentran en dos plásmidos en Bacillus anthracis. Así es como las cepas de los Bacillus anthracis que no poseen ambos plásmidos no producen el anthrax y suelen ser parte de la comunidad bacteriana ambiental. En este diapositiva les voy a hablar acerca de la transferencia horizontal o transferencia lateral de genes, que este es el evento por el cual un organismo adquiere material genético de otra célula que no es su progenitor. Por el contrario, la transferencia vertical ocurre cuando un organismo recibe material genético de sus ancestros, como en el caso de las bacterias, en las cuales la transferencia vertical ocurre por fisión binaria, cuando las bacterias se duplican. Y la transferencia horizontal genética es común entre las bacterias, incluso entre aquellas que son distantes filogenéticamente. Es por ello que determinar la filogenia de una especie no puede hacerse en todos los casos, solo determinando los árboles de la evolución de cada gen por separado, sino que se utiliza un criterio polifásico que incluye unos caracteres fenotípicos, genotípicos y filogenéticos. El análisis de secuencia de ADN sugiere que la transferencia horizontal de genes también ha ocurrido entre los eucariontes, desde el ADN del cloroplasto y las mitocondrias hacia el genoma nuclear. Para eso existen métodos para saber si un gen es producto de la transferencia horizontal de genes, siendo el más usado la construcción de dos árboles filogenéticos, uno realizado con el gen de ARN 16S y el segundo árbol filogenético se construye con el gen incógnita. Si hay un corrimiento en la rama del segundo árbol, eso nos indica que el gen en cuestión proviene de otra especie. Para estos se reconocen 5 eventos involucrados en la transferencia horizontal de genes, que es la teoría endosimbiótica, la fusión celular, la transformación, transducción y conjugación. La teoría endosimbiótica nos describe una serie de pasos en los cuales una célula procariota, ya sean eubacterias o arqueas, se convierten en células nucleadas constituyentes de todos los pluricelulares mediante incorporaciones simbiogenéticas, según la estimación más aceptada. Hace 2 millones de la vida la componían multitud de bacterias diferentes adaptadas a los diferentes medios. Según esa teoría, la primera célula eucariota de la Tierra, aquella de la que provenimos los animales, las plantas y los hongos, se formó mediante la fusión seriada de 3 procariotas preexistentes. Una de estas procariotas aportó la base de los microtúbulos, otras ciertas capacidades metabólicas peculiares y la tercera, que se sumó más tarde a las otras dos, se convirtió en las actuales mitocondrias. Esa célula eucariota empezó a proliferar hasta que se sufrió un evento endosimbiótico más,
al incorporar una cianobacteria, la cual provenía de los futuros cloroplastos. La disponibilidad actual de secuencias ha corroborado esta teoría, ya que se ha identificado el pasaje de genes de bacterias, posiblemente de las protobacterias que dieron lugar a las mitocondrias, y de las cianobacterias que dieron lugar a los cloroplastos al genoma de la célula eucariota actual. La fusión celular nos habla o es propuesta entre las arqueas y entre las bacterias, dando lugar al pasaje de ADN de una célula a otra. Actualmente hay evidencia del intercambio de información entre estos dos dominios, en particular entre organismos que comparten el mismo nicho ecológico. Y en la transformación, la bacteria receptora acepta las moléculas desnudas de ADN que penetran por su pared desde el medio externo. El ADN que se incorpora puede ser simple o doble cadena, incluyendo plásmidos completos que pueden ser captados e introducidos a la célula receptora por un sistema de secreción de tipo 4. Estos eventos ocurren de forma natural cuando las bacterias receptoras comparten su ecosistema con una población de bacterias donadoras que muere y cuyos cromosomas y o plásmidos se fragmentan. El ADN desnudo es destruido rápidamente por las DNasas, que son las enzimas muy frecuentemente en muchos medios, por lo que la probabilidad de que ocurra transformaciones naturales es muy pequeña. Además, la pared de la célula receptora debe estar relativamente permeable para dejar pasar fragmentos de ADN, lo cual recibe el nombre de la competencia natural. En la transducción son los bacteriófagos los que llevan un fragmento de ADN de una bacteria donadora hasta el citoplasma de la receptora. Para infectarlas inyectan su ADN en el citoplasma, dejando fuera la cápside del fago para producir su progenie. Los fagos detienen la replicación de la bacteria cuyo ADN comienza a degradarse, replican el ADN del virus y traducen la información precisa para sintetizar nuevas cápsides que se ensamblan rodeando las copias de ADN fágico. Para liberar los nuevos bacteriófagos, lisan la bacteria infectada. A veces, durante estos ciclos líticos, se introduce por error una cápside de bacteriófago de ADN de las bacterias infectadas. Estas partículas pueden iniciar la infección de otra bacteria y le inyectan de forma automática el ADN que portan. Como en esos casos no es inyectado el genoma completo del virus, la bacteria no muere y puede recombinar el fragmento adquirido. Cualquier gen de la bacteria donadora tiene igual probabilidad de ser transducido y posteriormente recombinado a través de ese proceso para que se denomine la transducción generalizada. Y para dos bacterias que puedan conjugar, tiene que existir contacto físico entre la bacteria donadora de ADN y la receptora. La capacidad de donar la proporciona el poseer un plásmido conjugativo que también se denomina el factor de fertilidad o el plásmido sexual. El acercamiento entre estas dos bacterias se da a través del pili sexual, codificados por el plásmido conjugativo. Las bacterias que lo poseen sintetizan de 2 o 3 pilis, que son adhesinas fímbricas, con lo que contactan con bacterias receptoras y se acercan entre ellas. Entonces el plásmido conjugativo se rompe por un lugar fijo, que es el llamado origen de transferencia u orite, y una de sus cadenas pasa a través del puente citoplasmático, también codificado por el plásmido conjugativo, hasta el citoplasma de la célula receptora. Entonces, en forma simultánea, en ambos citoplasmas se van sintetizando las cadenas complementarias de forma que al final del proceso ambas bacterias poseen un plásmido conjugativo completo. Entonces, los plásmidos conjugativos codifican genes que los proveen de toda la maquinaria para realizar la conjugación. De esta manera, la conjugación convierte a la bacteria receptora a su vez en donadora, lo que incrementa la diseminación del plásmido y puede ocurrir entre bacterias de la misma o de diferentes especies relacionadas. Por eso, cuando los genes que proporcionan resistencia a los antibióticos están en plásmidos conjugativos, se extienden muy rápidamente a través de diversas especies patógenas. Y sería todo. Muchísimas gracias por la atención.